El día de hoy estamos en Cooper's Rock, en otro estado de Estados Unidos llamado West Virginia, el lugar de donde es originaria Cristina. Por fin voy a poder traer esta gorra donde pertenece de nuevo para que se quede aquí para siempre. Vamos al Overlook, vamos a conocer a sus papás y hacer muchas cosas más. ¿Emocionada, Cristina? Porque yo sí. Inicia la aventura. La primera parada fue... Bueno, mejor que Cristina les explique. So, today our paid programming includes, we'll head out along the highway. We're going to make a stop to get a new phone case so that you can have yours back. And then when we get closer to Morgantown, well, if you're hungry, we can stop at Taco Bell. And then we can go to Cooper's Rock, El Parque Estatal, that I love, where I had my high school graduation party. And I've been hiking there since I was a child. So we'll go to Cooper's Rock, and then we will go to Morgantown. Este viaje inició rellenando la gasolina del auto. Aquí tú mismo lo haces. Muy buenas tardes, bienvenida a Pemex Magna Premium. Así que quise demostrarle a Cristina todo lo que Pemex me enseñó. Cristina, this had to be in zeros. No, we don't do that here. We don't care about that. Pantalla en ceros. No. Algunas cosas eran muy diferentes. Yeah, no, that's diesel. Diesel. For the trucks. First you have to open it. Like this? Or you should go for it. Okay, that's good. Y otras no tan intuitivas. And now let go. Let go. Let go. No, because Let go. you will Let go, fall. Samir. Esto significa que tú también tienes que limpiar las ventanas de tu auto. Limpia la ventana de atrás, pero lo que necesito realmente es esta. No sé cómo lo está haciendo. Muy interesante el método aquí. How would you rate my service, Cristina? Oh no, there's room for improvement. Okay, so today we are at Target. It's a very famous store here in the US. Is this just another Walmart? Lady behind you. Or what's This the is difference? better than Walmart. This is Walmart para la gente rica. ¿Agarras? Really? Había mucha variedad. Traje recuerdos conmigo y Cristina se compró su funda. Actually, my case saved you once. Yeah, I dropped my phone a lot. Ahora sí, Cooper's Rock, donde me enseñaron una flor endémica de la región. This here is a rhododendron, and as you can see, there's a pollinator bee demonstrating the process of pollination. Wow. Like in bee movie. These are very different Bumblebee. bees. It's a bumblebee. Yeah. This is a real bumblebee. Caminamos por dos tramos. El Underlook, que era la parte de abajo para hacer senderismo. So you had your graduation of high school here, right? Of college. Serpiente de cascabel. Habían rocas que parecían montañas. Be careful, Samir. Cuidado, yo crecí en las cavernas húmedas del Señor. Pero si esto era el Underlook, ¿qué era el Overlook? I tried my best. Oh. Y después de replantearme mi existencia de nuevo, conocí a sus amigos, donde estudió su secundaria. Conocí a su increíble familia, su hermano Michael, que me dio el tour por la casa, Allison, la mejor doctora de West Virginia, y Tony. Tenía una impresora 3D, una cortadora láser, un tipo muy cool. Vimos el especial de Punisher. Cristina se traumó, así que necesitaba ver otra cosa. There's the Wow Factory where you can. Esto se llama biscuit, lo que voy a comer. Creí que era como los de KFC. Estaba un poco desanimado, pero Te dije confía. I'm not going to finish this, I Cristina. know. We should just share one. Yeah, fair one. Okay. Okay.
Fuimos a ver donde ella vivió en su época universitaria. Vistas muy diferentes a las que yo tuve. You can't really see the university from here, but we were just down there eating breakfast. Yeah, so something I've noticed about West Virginia is that they don't have Teslas. Yeah, that's... Not as many. No tantos como Washington. Fuimos a comprar recuerdos que me pidieron. Revisamos una tienda que se llama Dollar Store, donde según yo había entendido todo estaba a $1. Y miren esto, $7. Este lugar es una mentira. Woo! And this is Agua Logan. In this hallway, I feel like I'm in a Tulos. If I just put my hand here, my... Your brother. Oh yeah. And this because it's different. Se te olvidó. Lo siento, Estoy Isaac. pensando. Which Tesla model is that? Solo basura. Le pedí a Cristina que me lleve al lugar más americano posible. Y eso fue lo que hizo. You see, your little the sweetest way of rustling yet devised. 'Cause when I Tell us, what is this store about, Christina? Hunting, fishing, America. That's the best way to describe are it. labeled XXXXL. Yes, if you're looking from a bovine point of view, I sure can yodel a little. What are you doing? What are you doing? I just want a picture. Puts them in a trance. Explica. En español, How are you one? esa cosa es para que lo puedes armar en un árbol para estaquear los animales, los venados que quieres cazar. I got cattle up the old wazoo. 'Cause I can Normalmente en mi trabajo voy mucho al Dunkin', Can I have a cream delight, please? así que quise comparar sabores. Because I want to compare this coffee with the one I have in Mexico. Por cierto, aquí al café americano le dicen black coffee. La dona sabía igual. Vinimos ahorita a un centro de donación. Cristina quiere donar sus cosas de su vida que ya no usa. Es una buena persona. You didn't have to do paperwork or something. Si quieres algo para bajar tus impuestos, sí, puedes obtener un papelito o recibo, pero no quiero. Goodwill. Goodwill. Entonces, ¿tu ciudad se parte en dos? En varios. En varios. Like fraccionamientos. That was Westover, this is downtown. Pero primero vamos a Morgantown High School. Can I draw? This is Christina's high school. She wants to show me something. Apparently. Hi, my name is Christina White. I graduated from here in 2017. Estaba esta pared donde mostraban talentos que salían de esta prepa. Y adivinen quién estaba. Había una cancha como en las películas. Vamos a conocer a la maestra de español de Cristina. So you had all this for you. Wow. You know, even though this seems cool, I wouldn't trade my high school for nothing. But that was one of the best of my life. Al menos aquí, no sé si fue por el español en las paredes, pero sentía que estaba en mi prepa. You know? Luego, de nuevo, ya no. Pude ver los casilleros escolares en los pasillos. Vimos donde les sirven comida, You scan your fingerprint. Wow. el menú, la cafetería, You used to eat here, right? todo como en las películas. Give me your lunch, kiddo. Fuimos a un restaurante donde pude conocer más a la familia de Cristina. Can I have some? It's my favorite. Sure. And it comes with Can I have this one, please? the ribbon, sure. Yeah. Would you like your fries on or on the side? On the side, please. Sure. Provecho.
y donde no creían que era mayor de edad. Pero al final, Tony me invitó a una cerveza que a él le gusta mucho. It's pretty good actually. I like it. I will drink this. Like my default beer. He wants more now. We'll go get a case and drink it all tonight. Este fue uno de mis momentos favoritos de todo el viaje. Estamos sacando a pasear a Pablo, el perro de la mamá de Cristina. En este sendero, en ese trail, hay un lago aquí. Empezó a llover. No llovió. Creo que sí vamos a poder ir al río con Pablo. Cristina no espera a nadie. Wow, ¿qué es eso? It's a barge. Barco lleva carbón. Es una industria histórica de West Virginia. Lo máximo que yo tenía de niño era una casa abandonada en el final de mi calle. Y había historias de terror. Tú tenías esto. También tenemos leyendas de espíritus. Tenemos a Lush, West Virginia. ¿Sí? Mothman, Flatwoods Monster. Wow. No sé qué fue, si los paisajes hermosos, el clima, si el ambiente de la familia de Cristina. Solo estuve en West Virginia 2 días, pero eso me bastó para entenderlo todo. Quiero agradecerles a Allison, Tony, Michael y a ti, Cristina, porque gracias a ustedes ahora entiendo por qué le llaman el casi paraíso. Y bueno, pues la aventura acaba de terminar. Ya nos vamos de West Virginia. La gorra está volviendo a dejar su lugar de origen. Lo extrañó. Cristina, ¿algo que quieras agregar? This is the first time someone says no to me. Pero bueno, a mí me encantó West Virginia. Amé cada rincón de esa ciudad. Cristina tuvo mucha suerte de nacer aquí. Y pues nada, la documentación no ha acabado. Ahorita sigue la última parada, que es Pittsburgh, Pennsylvania. Y Mochi, el gato de Cristina. I've been thinking about him the whole time. Así que bueno, es todo por ahorita por West Virginia. Espero que les haya gustado la documentación.